Estaba pensando que es muy bonito saber que estamos celebrando algo junto con millones de cristianos en todo el mundo, en todas las lenguas, en diferentes lugares, en diferentes países. Hoy es un día de celebración de la resurrección y no estamos solos en el mundo, sino que estamos ahí formando parte de un pueblo que en este día tiene la mirada puesta en ese hecho tan extraordinario como fue la resurrección de Jesús. Así que los cristianos de todo el mundo, en este día, en este momento, quizás a deshoras, en otras horas, pues están haciendo lo que nosotros, recordando y profundizando en lo que Jesús hizo ese día cuando Él resucitó. Esto es así porque ciertamente fue verdad y porque también fue lo que Jesús había dicho que iba a pasar. Jesús en su predicación contemplaba el hecho de la resurrección. Jesús habló de eso, aunque los discípulos no lo entendían, pero Jesús habló de eso, era un tema central. Los cristianos también, cuando Jesús resucitó, la resurrección formaba parte de la predicación, de la exposición de su fe, lo hemos visto en el libro de los Hechos, y la resurrección de Jesús sigue siendo y debe ser central en la predicación de los cristianos hoy y de siempre. Así que estamos considerando y sabemos los cristianos que la resurrección es muy importante, es sumamente importante hasta el punto que Pablo dice que aquellos que niegan que Jesús resucitó y que niegan la resurrección, con una lógica que creo que es aplastante, o sea, con una argumentación sumamente inteligente y profunda, dice lo siguiente: a aquellos que niegan que sea posible que los hombres resuciten o que Jesús resucitase. Dice lo siguiente, 1 Corintios 15, y si Cristo no resucitó, dice, vana entonces en nuestra predicación y vana también en nuestra fe. O sea, si Jesús no resucitó de verdad, entonces lo que estamos haciendo es el ridículo. Vana nuestra predicación, vana también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado, porque vamos diciendo por ahí que Jesús ha resucitado y realmente no resucitó. Así que dice Pablo en versículo 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró en un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificado. Aquí está 1 Corintios capítulo 15, la doctrina, la argumentación del apóstol Pablo sobre el hecho de la resurrección, no solamente de Jesús, sino también de todos los que han muerto. No solamente estamos hablando de que Jesús resucitó, sino estamos aquí hablando de que todos los que han muerto van a resucitar. ¿De acuerdo? Eso es lo que, no es que Jesús resucitó y nosotros nos vamos a quedar ahí en la tumba para siempre, sino que todos los que han muerto también van a resucitar. Así que Pablo no se encontraba, como sabemos, entre los 12 primeros discípulos, los apóstoles, que anduvieron con Jesús, que fueron testigos de su muerte y de su resurrección. Pablo no estaba en ese grupo, él vino un poco después, pero sin embargo dice en un relato acerca de las evidencias sobre la resurrección que Jesús se apareció a más de 500 personas que todavía estaban vivas. Esto es importante porque si alguien quería demostrar que aquello era una mentira, solamente tenía que buscar algunas de esas 500 personas que todavía estaban vivas y decir, bueno, esto no es cierto, no es verdadero, todavía se podía comprobar con esas personas. Pero dice que él después, finalmente, después de varias resurrecciones, dice, de varias apariciones de la resurrección, dice en 1 Corintios 15, 8, y al último de todos, como un abortivo, se me apareció también a mí. Por lo tanto, el apóstol Pablo, por todo lo que vemos en sus escritos, estaba convencido firmemente acerca de, no solamente de la resurrección de Jesús, sino de la resurrección de todos los muertos. La resurrección de todos los muertos. Incluso antes de que Jesús resucitase. Porque como hemos visto en el libro de los Hechos, los fariseos creían en la resurrección de los muertos. ¿De acuerdo? No necesitaban en este sentido que nadie les convenciese porque había evidencias en el Antiguo Testamento suficientes para tener esa esperanza y para creer que eso iba a ser así. Por eso muchos se convirtieron, como decíamos el otro día, cuando Lázaro resucitó, porque ellos contemplaban la resurrección como algo que era posible, creían en la resurrección. Así que Pablo creía en la resurrección de los muertos incluso antes de que Jesús resucitase. Ahora, lo que ocurre cuando Jesús resucita, y él es testigo de ese hecho, pues
pues lo predica y lo comparte como una verdad central en su predicación. Dice en Hechos 26, un texto que ya hemos leído, cuando él está razonando acerca de su conversión y de lo que él dice cuando comunica el Evangelio, los contenidos del Evangelio, él incluye, ¿sabéis? Lo hemos visto, que habla mucho de que a él le están persiguiendo porque predica que Jesús ha resucitado. ¿De acuerdo? Y dice Pablo en un texto, dice, se juzga entre vosotros cosa increíble, que Dios resucite a los muertos. Otra versión dice, ¿te parece a ti creíble o increíble que Dios resucite a los muertos? ¿Les parece a ustedes increíble que Dios resucite a los muertos? Esta es una buena pregunta para hacer hoy, ¿de acuerdo? ¿A ti te parece increíble que Dios pueda resucitar a Jesús y que Dios pueda resucitar a los muertos? Pero Pablo está haciendo una pregunta no de alguien que tiene duda acerca de que la resurrección sea creíble. Él está completamente convencido de que es posible. Pero también es verdad, es lógico pensar que puede haber personas que consideren no creíble que Jesús resucitase. ¿Les parece a ustedes increíble que Dios resucite a los muertos? Pues sí, puede que haya personas que digan que sí, que les parece increíble. Así que los cristianos hemos estado también ahí, que no se nos olvide. Que antes de creer en que Jesús resucitó, no creíamos en Jesús y mucho menos que los muertos resucitasen, ¿o no? Esto de la muerte, o sea, la muerte tiene un poder que calla a todo el mundo, ¿de acuerdo? Entonces nosotros también éramos de aquellos que consideraban que sí, como dice Pablo aquí, que nos parecía increíble, ¿de acuerdo?, que eso fuera posible. De hecho, los mismos discípulos que habían escuchado a Jesús tantas veces decir que esto iba a pasar, que él iba a resucitar, no terminan de creérselo. Hasta que el Señor les da evidencias claras de que esto ciertamente fue así. Les parecía increíble, a pesar de lo que Jesús había dicho y también de lo que la Biblia enseñaba. Así que hasta que fueron convencidos, como digo, como lo fue Pablo, de que sí, que la resurrección de los muertos es creíble. Pero es una buena pregunta que nos podemos hacer. ¿Es creíble la resurrección? ¿O es increíble? ¿De acuerdo? En primer lugar, vamos a ir a la primera parte de la pregunta. Vamos a ver dos partes de este solo versículo. ¿Parece a ustedes increíble que Dios resucita a los muertos? Y la primera parte, pues es esa en la que hemos estado todos. Y podemos responder a esa pregunta, pues sí, nos parece increíble. Si preguntásemos en la calle hoy a la gente que está por ahí o que están en los pasos, le acercásemos el micrófono y les preguntásemos, ¿usted cree que Jesús resucitó? Pues dirá probablemente que no. Que todo esto pues forma parte de la cultura, en fin, de la cosa, pero vamos a ver, esto sí, a mí esto me resulta increíble, me parece increíble. ¿Por qué? ¿Por qué hemos dicho eso nosotros? Porque todos sabemos lo que pasa cuando uno se muere. Todavía no nos hemos muerto, pero más o menos sabemos lo que nos va a pasar cuando nos muramos, ¿no? Todo lo que compone nuestro cuerpo, nuestra carne, nuestros huesos, nuestra piel, nuestros ojos, van a comenzar a corromperse, a pudrirse, a descomponerse, hasta que se conviertan en polvo. Un polvo que se va a mezclar con la tierra o que se lo va a llevar el viento. Ya sabemos lo que hay en una tumba cuando se abre en un cementerio, ¿no? Cuando vamos a Itálica, por ejemplo, y vemos que hace muchos años hubo un asentamiento de personas ahí, que en otro tiempo tuvieron vida, que vivieron en ese lugar, que nacieron en ese lugar, que fueron niños que corrieron por sus calles, que fueron adolescentes, que se enamoraron, que se casaron, que tuvieron hijos, que tuvieron un oficio y finalmente que murieron. Y murieron de diversas formas y maneras, hasta el punto que ni siquiera sabemos dónde están enterrados. ¿Te parece creíble
que Dios pueda resucitar a los muertos? Pues la verdad es que no me parece creíble. Aquellos que murieron en una batalla, en un naufragio, que fueron comidos por las fieras, o que han sido tirados a una fosa común y rociados con cal viva para hacerles desaparecer a causa de la guerra, que fueron quemados en un horno crematorio en los campos de concentración nazi. ¿Cómo van a resucitar esas personas? Así que no ha de sorprendernos que esta propuesta del propio Jesús y de sus discípulos a la gente, y nosotros hoy, en nuestra predicación, les parezca a mucha gente increíble. ¿Les parece a usted increíble que Dios pueda resucitar a los muertos? Pues mucha gente dirá que sí, que es increíble. ¿Nos parece increíble que esto pueda pasar? Esa gente ya ha desaparecido. Son polvo que está esparcido por la tierra, que nadie sabe dónde está. O están en el fondo del mar, o en lo alto de una montaña, o enterrados por la nieve. ¿Te parece creíble que los muertos puedan resucitar? Pues sí, la primera parte de esa afirmación del apóstol Pablo pues puede parecer que sí. A la luz de lo que hemos dicho, de la realidad que observamos, de lo que pasa cuando uno se muere, pues nos puede parecer que la creencia de los cristianos sobre la resurrección, pues sí, es increíble. Es increíble. Cuando vamos al diccionario dice que increíble es algo que no se puede creer o que es difícil de creer. Si hay algo increíble de creer en este mundo, hoy, ahora, es que una persona que haya muerto desde el principio de los tiempos, que solamente es polvo, que no sabemos dónde está, pueda resucitar un día, después de siglos de estar muerto, ¿no? Sin embargo, cuando analizamos la pregunta de Pablo, no es la pregunta de alguien que duda de que eso sea posible, sino todo lo contrario. Lo plantea como una afirmación. ¿A ti te parece increíble que Dios pueda resucitar a los muertos? Es una pregunta llena no de duda, sino de convicción, de convicción. Para Pablo no era increíble que esto pasase, porque, como he dicho, lo creía como fariseo, pero también había visto a Jesús resucitado. Pero hay otro fundamento para que Pablo creyese que esto no era algo imposible. Dice, ¿les parece a ustedes increíble que Dios, esto es lo importante aquí? Si quitamos la palabra Dios, ¿le parece a usted increíble que los muertos resuciten? Sí. Pero él no dice que los muertos resuciten, sino que Dios resucite. Por lo tanto, este es el fundamento del apóstol Pablo. Y esa es la pregunta. ¿Te parece increíble que sea Dios el que resucite un día a los muertos? Nosotros no podemos hacerlo. O sea, nadie puede resucitarse a sí mismo, aunque no. La ciencia está intentando retrasar el envejecimiento y la muerte y todo eso, pero la ciencia podrá coger todos los átomos, ese polvo que está disperso por el planeta, de toda la gente que ha muerto, y podrá hacer que eso vuelva a su posición inicial y que eso recupere la vida. ¿La ciencia podrá hacer eso? Tampoco. Pero Dios puede hacerlo. Esta es la convicción del apóstol Pablo. Y cuando entra Dios en el hecho, pues tanto la incredulidad como la imposibilidad se desvanecen, dice Pablo, a la luz de la creencia en Dios, de la presencia de Dios, de las promesas de Dios y del poder de Dios. Mira, voy a citar algunas citas de Spurgeon que habla sobre eso. Dice lo siguiente. Para el cristiano, que sea el propio Dios el que lo haya dicho, desplaza cualquier otra razón. Si Dios declara que los muertos resucitarán, eso no debe ser algo increíble para nosotros. La palabra dificultad no se encuentra en el diccionario de la deidad. Si Dios es el que lo ha dicho que lo hará, amigo, entonces sí que es posible. Así que en primer lugar, es creíble que los muertos resuciten. En primer lugar, es creíble porque Dios
ha dicho que lo hará. ¿Vale? Dios ha dicho que lo hará. Y si admitimos que Dios existe, que es el creador del universo, que lo creó de la nada con su sola palabra, ¿hay para él alguna dificultad de recuperar todos los átomos y toda la materia que está por ahí desorganizada y volverla a recomponer? Si es Dios el que ha dicho que lo va a hacer, lo va a hacer. De verdad, yo pienso, cuando pienso en esto, por eso el cristianismo es tan extraordinario, porque da respuesta a esta realidad. Bueno, que esto es la vida, así acaba todo, ¿de acuerdo? No hay solución para la muerte, ¿de acuerdo? Nadie da remedio a eso. Pero el cristianismo sí. Así que el tema de la resurrección de los muertos es una verdad o una doctrina o una enseñanza que nadie se habría inventado. O sea, si hay un político que pone en su programa, nosotros prometemos que vamos a resucitarte cuando mueras y que vamos a resucitar a tus seres queridos. ¿Vosotros pensáis que ese partido político tiene futuro? Nadie se atrevería a hacer esa afirmación, ¿o no? O sea, pero cualquier religión del mundo, la historia de las religiones, nadie se atrevería a hacer esa oferta. ¿Me entendéis? Pero es Dios el que dice que lo hará. Es Dios el que ha dicho que lo va a hacer y lo va a hacer. Por eso cuando Pablo llega a Grecia, gente muy inteligente, muy sabia, cuando Pablo habla de la resurrección, mira, Hechos 17, 30, 34, pero Dios, habiendo pasado por alto tiempo de ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar. El apóstol Pablo está ahí en Atenas, a todos los hombres inteligentes que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, y por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Veis? La predicación de Pablo incluye la resurrección. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos sobre esto otro día. Así que para ellos esto era algo imposible de creer. Sí, esto es imposible. Pero nosotros lo creemos y Pablo lo creía porque Dios ha dicho que lo hará. Y damos gracias a Dios por la Biblia porque está llena de las promesas de Dios que se han ido cumpliendo a lo largo de la historia. Mira, y la resurrección de los muertos es una de ellas. Decía el otro día que la Biblia en un sentido y la historia de Israel son como miguitas de pan que Dios va dejando en la historia para que comprobemos que Él es fiel, que Él es verdadero, que sus promesas se cumplen. Y esas miguitas de pan nos llevan a la cruz, a la persona de Jesús. ¿De acuerdo? Pues también, cuando Jesús resucita a los muertos, de los muertos, ya había miguitas de pan en el Antiguo Testamento que hablaban sobre eso. Dice David, que se ha leído el Salmo, mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás que mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Yo sé que mi Redentor vive, dice Job, y al fin me levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos le verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Isaías 25:8, destruirá la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la ofrenda de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Isaías 26:19, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Daniel 12:2-3, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entre paréntesis, van a resucitar los que creen, pero también los que no creen. Pero unos para salvación y otros para condenación. Por eso es importante que a ver dónde estamos. A ver dónde estamos. Dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Daniel 12:13, y tú irás hasta el fin y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Oseas 13:14, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte, oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Mira, este texto es muy interesante
porque el Señor es tremendamente compasivo. Pero habrá y hay una cosa con la que no tiene compasión. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Está aquí. La muerte. No va a permitir que gane la muerte. Con ella no tendré compasión. Puede compadecerme de muchas cosas, y me compadezco de muchas cosas, pero no tendré compasión con la muerte. Él la va a destruir. Mira, la muerte no tiene compasión contigo. ¿O sí? ¿Eh? A este lo voy a dejar, porque este me cae bien. La muerte no tiene compasión con nadie. Eso, la paga del pecado es la muerte, y la muerte no tiene compasión, no tiene compasión. No tiene compasión con nosotros, y por eso Dios no la tendrá con ella. No tiene compasión contigo, y Dios no la tendrá con ella. Él la va a destruir. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. No me compadeceré de ti. Así que, si el Señor, esos son textos del Antiguo Testamento, por eso los fariseos creían que esto era posible. Así que si el Señor lo ha dicho, ya no existe la menor duda. Hasta los propios fariseos creían acerca de la resurrección. Pero mucho más cuando vieron que Lázaro resucitó, como vimos el otro día, y voy a recordar. Dice, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús, porque Jesús había resucitado a Lázaro. Pero aparte de eso, el mismo Jesús nos dice lo siguiente acerca de la resurrección. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros, en el fondo del mar, debajo de la nieve, en una fosa común, oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Esto es Jesús enseñando acerca de la resurrección. Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Las palabras de Jesús acerca de esto. Y el Espíritu Santo ha declarado la misma verdad por medio de los apóstoles en la predicación apostólica. Y dice Pablo en Romanos 8:11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. La acción del Espíritu dando vida en medio de la muerte. Y Pablo a los tesalonicenses, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, lo que ha hecho la enfermedad y la muerte y la corrupción en nosotros, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y el gran capítulo de la resurrección que hemos leído antes, 1 Corintios 15, ¿va a ser la resurrección un portento mayor que la creación? Yo decía el otro día, ¿qué os parece más difícil? ¿Que Dios pueda resucitar a los muertos, o que Dios pueda crear el mundo de la nada? ¿Qué es más difícil, pensáis? La creación es más difícil que la resurrección, porque la resurrección parte de la materia que ya está descompuesta, que está por ahí, pero ¿me entendéis lo que quiero decir? Cuando Dios crea el mundo, lo crea de la nada, no existía nada, y por su palabra vino a ser. Así que va a ser la resurrección un portento mayor que la creación. ¿Ustedes creen que Dios creó al mundo de la nada por medio de su palabra, que Él dijo sea y el mundo fue? Crear de la nada es tan portentoso
como dar la orden de que las partículas esparcidas se reúnan y reciban de nuevo la forma que tenían antes. Ambas obras requieren de la omnipotencia, pero si hubiera que elegir entre ellas, la resurrección es la más fácil de las dos, decía Spurgeon también. Si vamos a ver la dificultad, si lo que nos impide creer es que es difícil, es más difícil crear de la nada que todas las partículas de los cuerpos que están muertos puedan volver a la vida. Así que dice Pablo, ¿les parece a ustedes increíble que Dios resucita a los muertos? Pues la primera cosa no nos parece increíble porque Dios ha dicho que lo hará y lo va a hacer. En segundo lugar, es creíble no solamente porque Dios dijo que lo hará, sino porque Jesucristo resucitó de los muertos. Porque ya lo hizo en Jesucristo y esa es la gran miga de pan para nuestra esperanza y confianza en la resurrección, ¿me entendéis? ¿No? Esa es la gran miga de pan. O sea, Dios lo había prometido en el Antiguo Testamento y lo hace una evidencia a todo el mundo a través de la resurrección de Jesús. Él es la causa de nuestra resurrección, es el tipo, el que anticipa lo que va a venir después, la garantía de nuestra resurrección. Tan cierto como Él resucitó, nosotros vamos a resucitar. Y al resucitar a Él, demostró que la resurrección es posible. Así que Él es el primero, las primicias de los que luego resucitarán. Así como Adán, todos mueren, dice el apóstol Pablo, en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Así que la resurrección del Señor Jesús debería barrer por siempre cualquier duda en cuanto a la resurrección de sus hijos, de los cristianos. Por eso dice Pablo, si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Porque Él resucitó, nosotros también viviremos y resucitaremos. Así que en segundo lugar es creíble porque Dios resucitó a Jesús de los muertos. Y en tercer lugar es creíble porque sin la resurrección el pecado gana. Dice, la paga del pecado es la muerte, la corrupción, el polvo. Eso es lo que no tiene compasión contigo, ni conmigo, ni con nuestro cuerpo. Lo va a destrozar, lo va a corromper, lo va a pudrir, lo va a hacer polvo. Amigo, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Si no hay resurrección, el pecado sigue ganando, porque Dios no ha podido con sus efectos en nosotros. La tercera cita de Spurgeon dice, hermanos míos, si el Salvador dejara una parte de los componentes de los miembros de su pueblo en la tumba, no sería una victoria completa sobre Satanás. Si solo salvara sus espíritus, no habría podido destruir todas las obras del diablo en las que están incluidas la muerte. No habrá ni un solo hueso, mirad qué interesante, no habrá ni un solo hueso, ni tampoco un solo trozo de hueso de alguno de los miembros del pueblo de Dios que permanezca en el osario final. O sea, porque después del nicho, después de estar un tiempo ahí, ya te sacan de ahí y te echan en un osario de ahí y ya está todo mezclado allí. ¿De acuerdo? Todos los huesos de allí, montonados, ¿no? Pues no habrá ni un huesecillo que se quede ahí. Porque si no, la muerte gana. No habrá ni una pizca de ti que se quede ahí. La muerte no podrá mostrar ni un solitario trofeo, ni siquiera una uñilla. No se va a quedar ni con tu uña, no se va a quedar ni con tu pelo, no se va a quedar... ¿Me entendéis lo que quiero decir? No habrá nada que pueda mostrar el diablo como una victoria sobre ti. No podrá mostrar ni un solitario trofeo. Su prisión será despojada de todo el botín que haya tomado de cada uno de nosotros. El Señor Jesús tendrá en todas las cosas, de esta manera, la preeminencia, incluso también de nuestro cuerpo, levantándonos de los muertos. Él vencerá la muerte y al sepulcro y llevará cautiva toda nuestra cautividad. Es un gozo pensar que Cristo ha redimido al hombre y ha santificado al hombre integralmente. O sea, la resurrección no es la resurrección del espíritu, tiene que ser la resurrección de todo nuestro ser.
Aquellos que creen que esto es imposible, dicen, bueno, sí, creemos en la resurrección del espíritu, pero no del cuerpo. No, de todo nuestro ser. Es un gozo pensar que Cristo ha redimido al hombre y ha santificado al hombre integralmente para que sea honrado en la salvación integral del hombre. Entonces nuestra humanidad completa podrá glorificarlo. No solamente nuestra alma, nuestro espíritu, sino también todo nuestro cuerpo. Las manos con las que pecamos serán alzadas en una adoración eterna. Los ojos que han contemplado el mal verán a su Rey en su hermosura. Qué interesante, ¿no? ¿Les parece a ustedes increíble que Dios resucita a los muertos? ¿Es la resurrección de Jesús y la nuestra algo creíble? Así que si conocemos a Dios, si creemos en Él, en su poder extraordinario sobre todas las cosas, en su poder sobre el pecado, afirmaremos y creeremos que ¿cómo va a ser imposible? Que sí que es posible. En primer lugar, porque Él ha dicho que lo hará. No se trata de ti. No se trata de, no eres tú el que va a poner de tu parte para resucitarte, ¿de acuerdo? No. Se trata de Él. Él lo ha dicho y Él lo va a hacer. Porque ya lo hizo con Cristo. Primicia de los que durmieron es hecho. Y también porque es necesario que eso suceda para mostrar que quien gana no es el pecado. No quedará ni una uña de ti ahí en la tumba. Si la paga del pecado es la muerte, la victoria de Jesús en la cruz por nosotros es la resurrección. O si no, no hay victoria. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. La compasión en relación con la destrucción de la muerte. No va a tener compasión con la muerte, porque la muerte no tiene compasión contigo. Y dice Pablo, he aquí yo os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros, los que vivieran en ese tiempo, seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita. Es que Dios lo ha dicho. Entonces se va a cumplir lo que Dios dijo. Sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Y ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, mas damos gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, de la victoria que tenemos por medio de Él. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que, ¿es esto algo para celebrar? ¿Hay alguien que podía prometer eso? Pues Dios lo ha prometido. Además tiene sentido. ¿A que sí? Por eso digo, es que todo esto no se lo podría haber inventado nadie, ¿no? No solamente es que si el pecado conduce a la muerte, inevitablemente tiene que ser así. La victoria sobre el pecado tiene que ser la victoria sobre la muerte. O si no, ¿quién manda aquí? ¿Quién es el que manda? Es el pecado y Satanás. Por lo tanto, la salvación completa consistirá en la redención de todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. Y todos los muertos resucitarán. Porque Dios también quiere demostrar su poder sobre incluso aquellos que no han creído en Él. Pero unos para salvación y otros para condenación. Así que, aunque al mundo le pueda parecer una locura, los cristianos seguirán diciendo, Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, es el primero de los que murieron, porque por cuanto la muerte entró por un hombre y también por un hombre, la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos seremos resucitados.
todos seremos vivificados. Vamos a dejar un momento de silencio para que cada uno pueda orar en su corazón, y hay cosas que se nos escapan, que desconocemos, pero de verdad el hecho que celebramos hoy es algo extraordinario, ¿no? Y que un día va a pasar con nosotros y con nuestros seres queridos y con el mundo entero, para que el mundo tenga constancia, evidencia de que Dios dijo que lo haría y lo hará. Pero lo triste será que habrá muchos que no resucitarán para salvación, sino para condenación, y condenación eterna. Por eso la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La importancia de creer en Él. Amén. Oh Señor, te agradecemos tu palabra, Señor, tus promesas, todas estas verdades que nos llenan de asombro y también de esperanza, Señor, porque tú lo has dicho. En el pasado nos parecía increíble que esto pudiera suceder, pero tú has ido demostrando en la historia que todo no hay nada imposible para ti, que todo es posible para ti, Señor, y lo demostraste resucitando a tu Hijo de la tumba. Te damos gracias por eso, y también, Señor, ayúdanos a vivir de acuerdo con eso, Señor, que nada tenga victoria sobre nuestras vidas, que el pecado no gane, Señor, que el poder que resucitó a Jesús mora en nosotros, que vivamos una vida buena, una vida correcta, una vida santa, una vida rendida a ti, Señor. Cualquier situación puede recuperarse, cualquier hecho del pasado puede perdonarse. Es posible comenzar de nuevo a la luz de la resurrección, Señor. Ayúdanos a disfrutar y a esperar este hecho en ese momento en el que se oirá la gran trompeta que sonará y los muertos en Cristo resucitarán primero. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.